Esta semana viene tan cargada de escándalos que no sabría ni siquiera por dónde comenzar. Son tantos los escándalos que están acechando a este país que es imposible hablar de uno o dos temas. Sin embargo, he decidido centrarme en dos noticias que están teniendo una repercusión muy importante, no solamente en nuestra sociedad, sino en el devenir político de nuestro país. Quédate hasta el final, porque te aseguro que no voy a dejar títere con cabeza. Voy a darle a todo el mundo y es muy probable que en este vídeo me gane más de un enemigo. Vamos a hablar de corrupción, vamos a hablar de la justicia y vamos a hablar del maniqueísmo que está imperando en la sociedad española. Sin más dilación, comenzamos. Si la primera entrega del Culebrón del Hermanísimo no dejó indiferente a nadie, esta segunda entrega titulada En el banquillo ha comenzado especialmente fuerte. Los cuchillos han comenzado a volar en el Partido Socialista de Extremadura y el tema del enchufe del hermano de Pedro Sánchez está dando muchísimo de qué hablar en la sociedad española. Vamos a poner un poco de contexto y vamos a hablar de lo que implica este nuevo escándalo de corrupción del Partido Socialista. Salvo que seas extremadamente socialista, tienes que reconocer que la contratación del hermano de Pedro Sánchez fue cuando menos irregular. Crearon un puesto a la medida del hermano de Pedro Sánchez, un puesto como funcionario muy bien pagado, en el que no tenía que ir a trabajar, en el que tuvieron que construir su despacho deprisa y corriendo cuando comenzaron las investigaciones judiciales, y que le permitía nada más y nada menos que vivir y tributar desde Portugal cuando era funcionario público en la comunidad autónoma de Extremadura. Por todos lados esto huele a chanchullo y corrupción y por todos lados esto demuestra que el cargo del hermanísimo fue hecho a medida para poder mantener contento a un Pedro Sánchez que se estaba estrenando en la Secretaría General del Partido Socialista y al que había que mantenerlo feliz y contento. En esta imputación no está solo el hermanísimo. El que fuese presidente hasta hace muy poco de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, también ha caído con el hermanísimo, ya que según la juez que está instruyendo este caso, Gallardo ha participado de forma activa en esta contratación irregular y lo acusa de prevaricación y tráfico de influencias. El hasta ahora presidente de la Diputación de Badajoz y líder de los socialistas extremeños aseguró que no iba a entrar en el Parlamento Autonómico de Extremadura hasta que no se hubiese resuelto este caso. Yo me imagino que estaba pensando que esto iba a quedar en papel mojado, como así aseguraban todos los voceros del gobierno y toda la borregada socialista. Sin embargo, muy a su pesar, no solamente no ha quedado en papel mojado, todas las evidencias apuntan a que tanto el hermano como él mismo están implicados hasta el cuello. El que dijo que no se iba a forar en el Parlamento extremeño no ha tardado absolutamente nada en salir corriendo y a forarse. Lo peor no es solamente esto, sino que para poder hacerlo, uno de los diputados del Parlamento extremeño tuvo que renunciar a su cargo y las 4 personas que estaban por delante de él en la lista tuvieron que renunciar a su escaño también. Todo esto para que Gallardo pudiera entrar dentro del Parlamento Autonómico y de esta manera estar aforado. Según los propios voceros del Partido Socialista, que no solamente piensan que la sociedad española es idiota, sino que además están totalmente convencidos de ellos, se trata de una jugada para que el líder del Partido Socialista pueda hacer frente a la presidenta de la comunidad, que recordemos que está en manos del Partido Popular, al menos en teoría, porque a esta mujer es imposible saber si se trata de una portavoz de Podemos o si se trata de una portavoz del Partido Popular. La verdad que vaya espécimen el que eligieron en la comunidad autónoma de Extremadura. Pero no me quiero desviar. Si de verdad era tan importante que el líder de los socialistas pudiera tener un rol protagónico dentro del Parlamento extremeño, ¿por qué no lo hizo en el año 2023 cuando se realizaron las elecciones y hubo el cambio de fichas dentro del Partido Socialista? ¿Por qué no lo hizo en el año 2024? ¿Por qué no lo hizo a principios de este año? ¿Por qué lo hizo justo ahora que lo han imputado de delitos tan graves como prevaricación y tráfico de influencias? Porque justo en el momento en el que lo han acusado. Sinceramente, que a mí me traten de idiota es una de las peores cosas que le puedo tolerar a un político, sea de izquierda o de derechas. Si de verdad era tan necesario que el líder de los socialistas tuviese este rol, podían haberlo hecho mucho antes. Ahora bien, este movimiento desesperado solamente demuestra dos cosas. En primer lugar, que les da exactamente igual la opinión pública. En cualquier otro momento, esto lo hubiesen hecho con mucha más delicadeza y con mucha mano izquierda. Sin embargo, les da exactamente igual lo que opina la gente. Y les da exactamente igual por dos motivos.
La borregada socialista va a seguir votando al Partido Socialista, hagan lo que hagan, les traten como les traten. Y por otro lado, quienes todavía no han decidido su voto, realmente se van a olvidar de esto el año que viene. Porque si hay algo que tiene la sociedad española es la memoria muy corta. Ahora bien, hay algo que me llama muchísimo la atención de este movimiento, porque aunque Gallardo esté aforado, no implica que no vaya a tener que hacerle frente a la justicia. Recordemos que en el Parlamento extremeño están en minoría y que si desde el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura envían un suplicatorio a la Asamblea de Extremadura, no van a rechazar este suplicatorio. Básicamente, Gallardo se va a tener que sentar sí o sí en el banquillo de los acusados. Esto podría ser un problema en el Partido Socialista de Pedro Sánchez de antes de las elecciones. Vamos a ver cómo ha evolucionado los estatutos internos del Partido Socialista en esta materia. Cuando Pedro Sánchez alcanzó la Secretaría General del Partido Socialista, se le exigía a cualquier socialista que tuviese un cargo público que renunciase a este si era imputado de algún delito. Luego cambiaron esto y la exigencia de dimisión se limitaba a si se abría juicio oral. Cosa que me parece muy bien, porque a ti te pueden imputar de un delito y puede quedar en nada. Sería muy triste arruinar una carrera política por una imputación que a los pocos meses termine en nada. Ahí tengo que reconocer que estoy de acuerdo con el Partido Socialista y creo que un militante de cualquier partido político debería renunciar a su cargo en el momento en el que se le abre un juicio oral. En este momento es cuando se pierde toda credibilidad de esta persona y si tiene un cargo público debería centrarse en su defensa y no va a poder atender sus responsabilidades con las mismas exigencias que nosotros les pedimos. Bueno, les pedimos, porque ya sabemos la entrega y el compromiso de nuestros políticos a la hora de desempeñar sus funciones. Si no, pregúntenle a un orangután que tenemos en el gobierno nacional que está más tiempo en Twitter que haciendo su trabajo. Así le van a los trenes en España. Me estoy desviando de nuevo. Esto se mantuvo así hasta el congreso que se realizó a finales del año pasado en la Comunidad Autónoma de Andalucía. ¿Se acuerdan de este congreso? Cantando con el puño en alto a la internacional. Pues bien, en este congreso se decidió que si el juicio que se le abría a cualquiera de sus militantes tenía connotaciones políticas o se trataba de una persecución política, no tendría que renunciar a su cargo. Es a esto a lo que se está aferrando Gallardo ahora mismo, porque aunque estuviese aforado y muy aforado, tendría que renunciar a su cargo y a su militancia dentro del Partido Socialista, ya que tiene abierto un juicio oral. Pero ya sabemos cómo funcionan las cosas dentro del Partido Socialista. Se va a aferrar a esta cláusula express que sacaron en este Congreso porque ya sabían lo que se le venía encima y no solamente va a mantener su puesto dentro de la Asamblea, sino que además va a seguir militando dentro del Partido Socialista. Básicamente ha intentado blindar a esta persona. ¿Esto qué repercusiones tiene? Como les mencioné anteriormente, no se va a librar de sentarse en el banquillo, pero esto va a dilatar muchísimo los tiempos. Esto lo que está haciendo es correr un poco la arruga. Y hay un detalle que pocas personas han tomado en cuenta. Existe una doctrina en España en la que dice que si una misma cosa es juzgada en dos instancias diferentes, deberían unirse para que éstas sean juzgadas en una sola instancia. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora mismo el juicio que se está llevando contra el hermano de Pedro Sánchez y el que se está llevando contra Gallardo es exactamente la misma causa. Son las mismas pruebas incriminatorias y básicamente es el mismo juicio. Por lo que el hermano de Pedro Sánchez tendría que ser juzgado en instancias superiores en lugar de ser juzgado en la justicia ordinaria. A ver si nos vamos a creer que el hermano de Pedro Sánchez es una persona como cualquier otra y tiene los mismos deberes y derechos. No, no, no. Pertenece a la familia real de su sanchidad. A mí en principio me pareció un poco sospechosa esta jugada que estaban haciendo. Sin embargo, todo tiene sentido al conocer esta extraña doctrina que tiene nuestro sistema judicial. Todo esto se hizo deprisa y corriendo, básicamente para salvarle el culo al hermano de Pedro Sánchez. La misma gente que venía a decir que iba a acabar con la corrupción y que iba a limpiar la política de este país, ahora mismo está usando cualquier tipo de triquiñuelas para salvarle el culo al hermano que lo enchufaron en la Diputación de Badajoz para que no hiciera absolutamente nada y que ni siquiera supiera dónde tiene su oficina. Sinceramente, esta figura del aforamiento debería ser totalmente eliminada de nuestro sistema judicial. No tiene sentido que todos los diputados autonómicos y todos los diputados nacionales cuenten con este privilegio reservado solamente a ellos, como si se tratase de una nueva nobleza. Lo que sí queda claro es que van a dilatar todo lo posible en el tiempo esta causa. Porque si no le sale bien la jugada, es muy probable que antes de que termine el año tengamos al hermano de Pedro Sánchez tras las rejas.
Porque por mucho que se empeñen desde el Partido Socialista, esto no solamente no ha quedado en nada, sino que la evidencia es sumamente contundente contra el hermano de Pedro Sánchez. Y no es el primero que va a caer. Ya tenemos imputada a Begoña Gómez y es muy probable que dentro de poco también se siente en el banquillo de los acusados. Y como si esto no fuese suficiente, ahora se suma también el cuñado de Pedro Sánchez, al que el gobierno nacional le dio una exención de impuestos de cerca de 16 millones de euros a la empresa que lo contrató, nada más y nada menos. Si seguimos a este paso, el único que va a quedar sin una imputación dentro de la familia Sánchez va a ser el perro. Ahora bien, cambiando de tema, hace poco nos enteramos que dos altos cargos de la Comunidad Autónoma de Madrid han sido imputados por el tema de los muertos en la residencia. Esta noticia no ha pasado desapercibida ni para la izquierda ni para la derecha. Como no podía ser de otra manera, las acusaciones han cruzado de un lado y del otro. Si hay algo que me llama la atención de estas dos nuevas imputaciones es cómo la izquierda ha pasado de decir que la justicia está totalmente politizada y al servicio del Partido Popular a decir que la justicia por fin está haciendo su trabajo y está haciendo justicia. En esta oportunidad tienen que ponerse de acuerdo. El doble discurso solamente sirve para la borregada socialista. O la justicia está parcializada y al servicio del Partido Popular, o la justicia es independiente y transparente. Las dos cosas no pueden darse al mismo tiempo. Así que pónganse de acuerdo. En esta noticia no quiero centrarme mucho. La imputación acaba de salir y todavía falta por conocer muchos detalles de a dónde nos puede llevar esta nueva imputación. Lo que sí quisiera hacer es una pequeña reflexión. Tenemos que dejar de una vez por todas esta forma maniquea que tenemos de entender la política en España. No podemos seguir defendiendo a unos y acusando a otros. No puede ser que nos rasguemos las vestiduras porque imputan a uno de los nuestros y luego ataquemos con ferocidad cuando imputan a los otros. No podemos hablar de un ataque político cuando imputan a dos altos cargos de Isabel Díaz Ayuso y luego decir que las investigaciones que se están llevando contra el fiscal general de Pedro Sánchez, contra el hermano de Pedro Sánchez, contra la esposa de Pedro Sánchez, contra el cuñado de Pedro Sánchez, contra el otrora número 2 de Pedro Sánchez, contra el nuevo número 2 de Pedro Sánchez, son investigaciones legales y legítimas. O son legales y legítimas o no lo son. Y en este caso quiero dar mi opinión particular. Me parece maravilloso que los hayan imputado. Si tienen que rendir cuentas con la justicia, que las rindan. Si son encontrados culpables, que paguen. Esto no son ellos contra nosotros. Somos nosotros contra los políticos. No hay los tuyos y los míos. Es cierto que causa un poco de controversia el hecho de que hayan elegido como juez para instruir esta causa a una mujer que formó parte del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Pero por muy socialista que sea la juez, por muy de derechas que sea el juez que instruye la causa de la mujer de Pedro Sánchez, por muy politizado que pueda estar su señoría, para poder imputar a una persona tiene que tener pruebas en la mano y tiene que demostrarlo de forma fehaciente y sin lugar a dudas. Es el momento de que dos altos cargos de Isabel Díaz Ayuso rindan cuenta ante la justicia. Si son inocentes, se habrá hecho justicia. Y si son encontrados culpables, que paguen por sus delitos. Tenemos que exigir que todos y cada uno de los políticos, que no olvidemos que están a nuestro servicio, rindan cuentas a la justicia cuando así se lo solicitan. No podemos seguir defendiendo a unos y acusando a otros, celebrando la imputación de los corruptos del PSOE y cuando imputan a los corruptos del PP, hacer la vista gorda o hablar de una cacería política. Tenemos que entender de una vez por todas que estos son ellos contra nosotros. Aquí no hay bandos, esto no se trata de fútbol. Si han cometido alguna irregularidad, tienen que pagarlo con su patrimonio y con la cárcel si es necesario. Jamás puedo estar en contra de que se investigue absolutamente nada, mucho menos de lo que hacen los políticos a los que nosotros les pagamos para resolvernos la vida. Ya por último, quiero hacerte una reflexión. ¿De verdad merece la pena defender a algún político? Vivimos en una época en la que cada vez es más difícil para los jóvenes independizarse, cada vez nos rinde menos el dinero, cada vez tenemos más inseguridad en la calle, cada vez las listas de esperas en los hospitales son más largas, cada vez vivimos peor y el futuro no pronostica nada bueno. Y lo peor de todo esto es que cada vez pagamos más y más impuestos. Vivimos en una época en la que se pagan impuestos récord. Nunca en la historia habíamos pagado tantos impuestos como lo estamos haciendo ahora. Y sin embargo, ¿de verdad tú crees que la calidad de vida ha mejorado? ¿De verdad tú crees que ese cohete que nos vende Pedro Sánchez se ve reflejado en tu día a día? ¿Te sale más barata la cesta de la compra? ¿Te sale más barato irte de vacaciones? ¿Pueden tus hijos o tus nietos alquilar un piso para independizarse y comenzar una nueva vida?
¿De qué te sirve defender a ultranza a los corruptos del Partido Socialista o a los corruptos del Partido Popular si ninguno de ellos ha mejorado tu vida en lo más mínimo? ¿De verdad tú crees que el presidente Pedro Sánchez o que Núñez Feijóo va a poner por delante tus intereses antes que los suyos? Quiero que te quedes con esta reflexión. Y también quiero pedirte dos cosas. Si has llegado hasta este punto es porque el contenido que yo produzco te gusta. Así que te voy a invitar a ver alguno de estos dos vídeos que te van a salir a continuación. Y además quiero pedirte que por favor te suscribas. Es gratis y a mí me va a ayudar muchísimo. Ya si compartes este vídeo con tus amigos y conocidos y con algún cuñado rojo que tengas, me harías un extraordinario favor. Por lo demás, no voy a alargarme mucho más. Y como siempre, nos vemos en el siguiente vídeo.